Claro y Oscuro, un innovador programa donde nuestros invitados abordarán temas que unificarán criterios sobre una fe, un Señor y un bautismo. Claro y Oscuro tratará con respeto los temas que fueron tabú en el pasado. Claro y Oscuro, conducido por el experimentado periodista Rubén Aguilera. Claro y Oscuro. Comenzamos. Tal importancia al desarrollo de esta festividad que pareciera ser para aquellos que no conocen, aquellos que no tienen una idea clara de por qué tanta formalidad, por qué tanta, digamos, exigencia, disciplina, el por qué tantos requerimientos para poder llevar a cabo una celebración en donde solamente se puede, digamos, tener un pedazo de pan y un sorbo de vino, claro, preparado de una manera muy especial, pero que no va más allá de lo que viene siendo esa participación. Un pedazo de pan, vuelvo a repetir, y un sorbo de vino sin fermentar. La importancia que le da esta institución, la Iglesia de la Luz del Mundo, y esto yo lo puedo exponer como periodista, es de llamar la atención que para ello tengan de alguna manera que trasladarse René y Cristian desde lugares distantes, vamos a decir, cuando se llevaba a cabo esta celebración en la ciudad de Guadalajara, pues viajar, digamos, miles de kilómetros muchas de las veces de un continente a otro para poder participar, digamos, de esta celebración. Se está hablando de algo que es muy, pues, espiritual, muy místico, muy especial, de tal forma que por ello queremos compartir con ustedes, estimados radioescuchas y televidentes de Claro y Oscuro, ¿qué es lo que hay atrás de esta importante celebración? La Iglesia de la Luz del Mundo, a través del ministerio apostólico, ha logrado sostenerse en los principios más elementales del genuino cristianismo. Hablamos con relación al nuevo pacto con Jesucristo. La alianza en unidad perfecta con el artífice de la Iglesia fundada en los principios de nuestra era. Hablamos de Jesucristo, el cual instituye, digamos, este mandato, esta importante, vamos a decir, festividad. Así es. Hablamos desde luego que esto era para sus seguidores y que el mismo Jesús lo establece cuando en vísperas de su muerte ordenara en lo que hoy conocemos como la última cena del Señor. Así es, Robert. Importante esta observación, desde luego para todos aquellos que nos sintonizan a través de las diferentes frecuencias. En René, ¿qué hay atrás? Y esto es lo que me gustaría que desglosáramos para nuestros radioescuchas. De aquello que marca Lucas precisamente en uno de los capítulos, el 22, donde hace una alusión precisamente a esa Pascua. Así es. Que ordena él se iba a celebrar porque realmente pues, no se había celebrado en sus tiempos y él quería que se llevara a cabo para establecer lo curioso. Ordena a sus discípulos a que preparen el lugar donde se iba a hacer el recordatorio de la Pascua. Así es. Antes de continuar, para nuestros radioescuchas y televidentes, habrá algunos que quizás estando un poco desligados de lo que es el cristianismo, no puedan, digamos, de alguna manera percibir qué es exactamente la Pascua, cuál era la finalidad. Y me gustaría, de alguna manera, que pusiéramos este punto sobre la mesa. ¿Cuál sería tu opinión en este caso, René? Sí,
lo que estamos mencionando, Rubén, acerca de la Pascua, es algo muy importante de un sacrificio. No un sacrificio que es nomás algo a la ligera, no. En el libro de Lucas, como usted lo mencionaba, está un ejemplo muy claro. En el capítulo 22, verso 7, dice de esta manera: llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario. Con solo eso, Rubén, vemos en la palabra necesario es algo que se necesita, que se requiere. Sí. Sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Porque ellos, Rubén, estaban buscando discernir por qué el Señor le estaba mencionando ya de esa manera, dando una orden. Pero Él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde él entrare. Y decida al padre de familia de esa casa: el maestro te dice. Fíjate, a lo mejor el hombre no sabía quién era, pero ellos hacen una remembranza de quién. Ellos se identifican quién los había mandado. Y obedecen, ¿verdad? Y obedecen de esa manera. Y de esa manera, Rubén, el hombre les pregunta: bueno, ¿y quién los ha mandado a ustedes? Pero el maestro les da una orden y les dice: el maestro nos ha enviado. Y te dice: ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Así es. Y ahí empieza, Rubén, algo maravilloso, de una manifestación de parte de Dios, por decirlo así, algo sublime, algo maravilloso. Que iba a trascender. Que iba a trascender. Que iba a trascender a través de los siglos. Sí. Porque al establecer, digamos, el recuerdo, el memorial de la Pascua, que representa, que eso es lo que vamos a analizar en este momento también, Cristian, porque hay que exponer para nuestra radio escuchas. Así es. El contenido de esta grande celebración tiene un antes, tiene un presente y tiene un después, que encierra un gran misticismo a nivel universal. Así es. Ese mandato que les dan lleva la finalidad de que aquellos que creyeran en él de alguna manera iban a alcanzar el mismo beneficio que alcanzaban a través de la Pascua. Hablo el pueblo que viviendo en pecado, viviendo en desobediencia, estando mal delante de Dios. Así es. Pues el Cordero, inmolado en ese sacrificio que era la Pascua, llevaba la finalidad, desde luego, que todo esto encierra, digamos, un orden tan especial, que es lo que vamos a tratar de exponer. Para empezar, si querían la expiación del pecado a través del sacrificio de un cordero, pues había condiciones. Así es. Tenían que ser, digamos, personas realmente denominadas especialmente para presentar esos sacrificios. Se está hablando de una tribu, que se llamaba la tribu de Leví, así es, que eran los encargados de llevar a cabo ese presente. Tenían que estar ellos en consagración, limpiarse, bañarse, quitar toda levadura, toda cuestión que contaminara, vamos a decir, en el hogar, o en el lugar del santuario, antes de llevar a cabo, vamos a decir, ese evento. Bien. Me gustaría una opinión, Cristian, antes de continuar. Mira, Rubén, pues de antemano nuevamente muchas gracias por permitirme, ¿verdad?, estar en tu programa. Muy contento, muy agradecido y esperando que los radio escucha que nos está viendo, escuchando ahorita, pues ponga la debida atención, porque esto es muy importante
no solamente para la iglesia La Luz del Mundo, porque esto se vivió en la antigüedad. Sucede cuando el pueblo de Israel, ¿verdad? Desde ahí empieza, es esclavizado por más de 400 años. ¿Qué es lo que pasa? Empieza a clamarle al Señor porque se acuerdan que sus padres tenían un Dios y a Él servían. Y empiezan a pedirle a Dios nuevamente, a clamarle, a buscarlo, porque había una necesidad, así como la hay en este tiempo en todo el mundo. Aquel pueblo se acordó que había un Dios al cual sus padres servían, al cual sus padres adoraban, y empezaron a buscar la manera de clamarle. Fue escuchado y llegó Moisés a ellos. Y en ellos empezó, ¿verdad?, Dios a manifestar, en Moisés empezó a manifestar qué es lo que Él quería que su pueblo hiciera. Y empezaron, y conocemos la historia, parafraseando un poquito en eso, vemos, ¿verdad?, que entraron las plagas, pero antes de eso, después de eso, para el pueblo ser liberado tenía que hacer algo, porque iba a entrar la muerte de los primogénitos. Cuando llega eso, Él les da un mandato y les dice que todo aquel, y a veces nada más se recuerda que el pueblo de Israel tenía que manchar los postes de las casas donde estuvieran con la sangre del cordero. Ahí empieza la sangre del cordero a hacerse mención. Así es. Y lleva un requisito, pero ahí está el pan, empieza la fiesta del pan sin levadura. Pero esto, ¿cuál fue? En obediencia para guardarles Dios a ellos la vida. Fíjate que es interesante y calculo que para nuestros radioescuchas televidentes, ¿por qué razón la iglesia primitiva, la iglesia cristiana espiritual, se enfocó de una manera celosa, con mucho rigor, mucha exigencia, de tal manera que no era, digamos, un acto a la ligera? Para Israel, el sacrificio era necesario para la remisión de los pecados. Así es, Rubén. Pero para que eso tuviera un efecto, se establecieron reglas. Así es. Para empezar, el sacerdocio establecido para los sacrificios fue de una manera especial. Así es. Para una de las 12 tribus. Así es, para la tribu En de este Leví. caso era Leví. Así es. Los que iban a encargarse de llevar a cabo esos sacrificios. El real sacerdote, los sacerdotes para ellos, digamos, ya nominados, pero ellos tenían la obligación de tener algo que les identificaba, vamos a llamar. En vestidura. Y empezaba, digamos, desde sus vestiduras. Así es. Que eran preparadas de una manera, me imagino, muy hermosa, Así por es. la narración que hacen las escrituras. Así es. Cómo, digamos, eran adornadas con borlas incluso de oro. Cada una de esas piedras muy preciosas que la se dan a tela conocer. muy fina. Bueno, Así es. había, digamos, reglas para que ese sacrificio pudiera tener validez. La principal de ellas, ser santificados, Así es. ser purificados, a fin de que su intervención, su intercesión por el pecado del pueblo pudiese, digamos, ser, digamos, reconocido y aceptado por Dios. Segunda, cómo tenía que ser, vamos a decir, el cordero. Se habla en las Escrituras que desde hasta un año, digamos, atrás o tiempo atrás lo tenían ya reservado, Así es. apartado, De un año exacto. que no estuviera golpeado, que no estuviera dañado, no estuviera tuerto, no estuviera cojo. Tenía que ser perfecto el cordero, Así es. escogido para inmolarse, pues en intercesión de sus pecados. Sí, es. Bien. ¿Y cómo tenía que prepararse? Otra de las cosas que se le dio a Israel, Así es. porque quería Dios que tuvieran presente a través de lo amargo, Las hierbas lo amargas. sin sabor, Así es. aquellas hierbas que tenían, digamos, de alguna manera que agregarle. Estamos hablando de algo que no era nada agradable, por decir así, para el el paladar. cuerpo humano, ¿no? Sí. Luego, ¿cuántas veces también, digamos, lo hacían? Estamos hablando de una situación
que llevó a los judíos en su momento a verse obligados. Así es. Porque como había una tendencia en ellos, una continua, digamos, inclinación hacia las cosas malas, entonces constantemente caían, digamos, en el pecado. Pues en el pecado, en descrédito, en abominación, vamos a llamarle. Así es. Y estaban obligados de alguna manera, si querían reivindicarse, a hacer ese tipo, digamos, de sacrificio. Así es. Pero todo eso de alguna manera se fue perdiendo. Y es ahí, digamos, en donde dentro del plan de Dios, para un pueblo que él amaba, que era Israel, pues se ve, digamos, un tanto, pues, obligado a dar un segundo paso, una segunda oportunidad, vamos a decir, al pueblo, porque ni la voz de los profetas, ni aquellos que eran enviados para poder rectificar sus malos caminos. Estamos hablando de ancianos, a lo mejor sacerdotes, incluso reyes. A veces no tuvieron, digamos, la fuerza para poderlos disuadir a que no siguieran llevando una vida de pecado. Así es. Para evitar, digamos, tener que llevar a cabo los sacrificios, pero aún hasta eso se había perdido. Así es. Fíjate, es interesante exponerlo. ¿Cuál sería en este punto en este caso, tu punto de vista, René? Sí. Luego, pues también tú, Cristian. Sí, Rubén. Es muy importante analizar esa parte, Rubén, que están mencionando, porque el pueblo de Israel tuvo una trascendencia delante de Dios, que era su pueblo escogido de Él. Pero Israel olvidó un momento, un tiempo, ese pacto que era algo muy importante, que tenía que ser continuo cada año. No olvidarse de cada vez que sacrificaban el cordero, aquel macho cabrío sin defecto, como tú lo mencionas, y como lo menciona Éxodo 12 también, que ese macho animal sin defecto, es más, hasta menciona sin ningún tipo de mancha en su piel, sin ninguna quebradura, nada de perniquebrado, no. Pero la Escritura menciona acerca de un rey llamado Ezequías, que de parte de Dios, fíjate, hay algo bien importante, Dios lo inspiró a este rey para convocar nuevamente a su pueblo, porque como mencionabas tú, Rubén, habían profetas, habían reyes que no habían tenido la suficiente, por decirlo así, fuerza para encaminar otra vez a Israel, su pueblo, a sacrificar otra vez eso que a Dios le agradaba en ese tiempo. Pero en Segunda de Crónicas 31 menciona y dice de esta manera, Rubén, porque es muy bonito escudriñar las Escrituras, porque nos damos cuenta de ese tipo de sucesos que están pasando ahora. Envió después Ezequías por todo Israel y Judá, y escribió cartas a Efraín y a Manasés para que viniesen a Jerusalén, a la casa de Jehová, para celebrar. Había algo importante que hacer, y ese rey se dio cuenta y dijo, bueno, ¿desde cuándo no se celebra la Pascua a nuestro Dios, a Jehová? ¿Por qué no se ha hecho? ¿Por qué se ha olvidado esa manera de celebrar? Para que viniesen a Jerusalén, a la casa de Jehová, para celebrar la Pascua a Jehová, Dios de Israel. Y hay algo muy interesante, Rubén, que menciona la Escritura, y dice él en el verso 2, y el rey había tomado consejo con sus príncipes. Ya lo había él ya platicado, ya lo había conversado, y ya lo habían puesto en la mesa, por decirlo así. Había tomado consejo con sus príncipes y con toda la congregación en Jerusalén, para celebrar la Pascua en el mes segundo, porque entonces no la podían celebrar, por cuanto no había, y aquí hay algo muy importante. Así es. Por cuanto no habían sacerdotes santificados, ni el pueblo se había reunido en Jerusalén. Y esto agradó al rey y a toda la multitud, y determinaron hacer pasar pregón
alguien que anunciara, alguien que les dijera, miren, va a haber Pascua, va a haber celebración, va a haber, nuevamente nos vamos a reunir, así como nuestros padres se reunieron un tiempo, nos vamos a reunir nuevamente para celebrar Pascua, Jehová. Qué bonito. Y de esa manera, Rubén, aquel rey convocó nuevamente, a la congregación. Fíjate la importancia, Cristian, Así es. de lo que viene siendo la inspiración, vamos a llamar de Dios, en aquellos que elige. Así es. En el caso, digamos, de este rey, hijo de David, porque él tenía desde luego un antes también, en donde era uno de los pocos que había tenido cuidado de que las cosas se enmendaran, digamos, en Israel. Hay que tomar en cuenta que la constante inclinación de los judíos era de continuo al mal. Si se les había dicho que no tomaran, digamos, de otras razas para poder contraer unidad, matrimonio, si se les había dicho que no fueran tras otros dioses también, digamos, Así es. sino que tenían que servir solamente a uno. Bueno, cada uno de los mandamientos que se les fueron dados, se fueron corrompiendo. De alguna manera los fueron ellos olvidando, ¿no? Así es. No tendrás dioses delante de mí, no te harás imagen de ninguna semejanza, no adulterarás, no codiciarás la mujer de tu prójimo, no eran tantas las reglas. Así es. Que cuando Israel definitivamente perdió el rumbo y hizo todo lo contrario a lo que Dios le había ordenado. Así vio Israel por muchos años, pudiéramos llamarle siglos. Vivió así, en este caso, Israel, al grado de que el rey, cuando se dio cuenta, vio necesario volver a convocar. Las trompetas que oímos al principio, ese llamar que se oye a través de las trompetas en Israel, formaba parte precisamente de un llamado a santa convocación. Así es. Y allí era precisamente en donde lo que menciona René, que fueron enviados, vamos a decir, correos, voceros que salían anunciando que iba a haber convocación y que tenían que reunirse, cartas, pues de alguna manera, digamos, invitaciones de un reino a otro reino, de una tribu a otra tribu. Era tal la importancia que le dio a este rey, porque quería que el pueblo fuera una vez más santificado. Esto es interesante, porque si dice la palabra, lo menciona, sin profecía, dice el pueblo, se corrompe. Y si a los profetas mataron, porque así lo declaran las Escrituras, los pasaron, dice, a filo de espada, fueron ellos, digamos, golpeados, fueron ellos, digamos, de alguna manera sacrificados, no los oyeron, fueron apedreados, estamos hablando de que Israel, en el sentido, digamos, contrario a lo que era una vida, digamos, sin pecado, de bien, se corrompe. Así es. Pero lo que este rey estaba haciendo era exactamente lo mejor para Israel. Así es. Tu opinión ahí. Mira, Rubén, es muy importante y yo te quiero hacer pues no una aclaración, sino hacer una comparación. Todo ser humano, ¿verdad? Todo ser humano, no nada más de una raza, ni de una tribu, ni de una lengua. La tendencia de la carne es esa, buscar hacer lo malo. A lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Se pierde. Pero ese es el cuidado de Dios que hay para los que Él ama, para los que Él quiere. En este caso, el rey, ¿verdad? Que tuvo ese cuidado, porque siendo de Dios, ¿qué es lo que quiere un hombre de Dios? Lo mejor para su pueblo, lo mejor para lo que Dios le ha dado. Un mayor para ellos, pues ellos llaman mi mayor tesoro, algo muy hermoso que es de parte de Dios, una familia en la fe. ¿Y qué más, verdad? Ese pueblo de Israel, que era un pueblo, pues, como te menciono, al igual que todos, pero sabemos nosotros, ¿verdad? Conocemos por medio de las Escrituras que el pecado hace división entre Dios y el hombre. Así es. Entonces Dios ama mucho al pueblo de Israel, lo amaba en ese tiempo demasiado, pues ahí está el cuidado de enviarle reyes, de enviarle profetas, lo que el pueblo le pidiera, eso le daba. Ahí vemos el éxodo con Moisés, que tenía necesidad de
de comer, les mandaba el maná. Tenían sed, les daba agua de una roca. Necesitaban cubrirse del sol, ahí estaba una nube en el desierto. En la noche necesitaban caminar, ahí estaba la lumbrera. ¿Por qué? Porque es el cuidado de un hombre de Dios para ese hermoso pueblo que Dios le ha dado. Fíjate que en ese aspecto, en ese punto, Cristian, René, podemos nosotros ver que estaba previsto dentro del plan de Dios. Como periodista, ustedes como misioneros, yo pienso que de alguna manera podemos coincidir dentro de la investigación de lo que viene siendo, estando ya presente Cristo. Los profetas lo habían anunciado porque sabían que el pueblo definitivamente no iba a cambiar. Uno de los profetas, Amós, parece que dijo en su momento: quita de mí las almohadillas de tus instrumentos, que no te escucharé ya más. Así es, en ese celo. Cansado ya de ver la tendencia, digamos, negativa del pueblo de Israel. Pero para ello los profetas ya habían anunciado que tenía que venir precisamente un cordero para ser inmolado. Así es. Cuando hablan, digamos, de ese sacrificio, de ese cordero, ya no era exactamente, digamos, el que el pueblo estaba acostumbrado, digamos, a sacrificar cuantas veces fuera necesario por su pecado, sino los profetas anunciaban ya, digamos, el sacrificio, en este caso de un enviado que era el Hijo de Dios, quien iba a entregar, digamos, su vida por la expiación de los pecados de todos, en especial del pueblo de Israel. Lamentablemente Israel sabemos que no le recibió. Dice que a los suyos vino, a los suyos no le recibieron. No le recibieron, dicen todos. Los que le reciben les da potestad de ser llamados hijos de Dios. Bien, se podría decir que la trascendencia de esta festividad, de este sacrificio, en la iglesia primitiva lo pudo interpretar de una manera perfecta. Cuando dijo precisamente: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Así es. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta es la copa del nuevo pacto. Así es. En mi sangre, haced esto en memoria, dice, cuantas veces la bebiereis, en memoria de mí. Así es. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Así es. Estimado Radio Escucha y Televidente, queremos hacer esta remembranza de lo que fue, digamos, la celebración, el antes, el presente estando ya Cristo, en donde establece, digamos, la nueva, vamos a decir, Pascua, la nueva forma, digamos, de recordar el sacrificio para expiación de los pecados. Y en este caso, Él iba a ser, digamos, el cordero inmolado. Así es. Su sangre, una vez que se bebe, estamos hablando simbólicamente, así es, lleva, digamos, una fuerza, una presencia, un contenido netamente, digamos, espiritual, de tal manera que le permite a aquel que participa exactamente en el mandamiento que fue dado, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Era necesario, era obligatorio, Cristian, René, que una vez que se lleva, digamos, el acuerdo, el pacto con Dios, estamos hablando de ese pacto, en donde el hombre, digamos, al aceptar a Jesús, aceptar a Cristo como su Salvador, así es, automáticamente entra, digamos, dentro de un proceso de conversión, primeramente persuasión, conversión, y después, digamos, en la práctica de lo que viene siendo el bautismo, pudiéramos decir, así es, para poder, digamos, ser considerado
un fiel seguidor del Señor. Así es. El bautismo, que representa en este caso el agua donde desciende, digamos, el converso, representa la sangre de Cristo, Así es. que es la que limpia de pecado a todo ser que se convierte al Señor. Bien, después de ello viene, digamos, el establecimiento de lo que viene siendo este mandato. Celebrar el recuerdo en esa cena que el Señor establece. Mencionabas tú al principio de cómo dio la orden, ves, y que preparen lo que va a ser la Pascua. Estando ya en ese cenáculo, en esa forma, establece entonces el mandato, que es lo que tenían que hacer: comer el pan y tomar el vino. Así es. Y ambos representaban algo sublime, vamos a decir, para el que cree. Carne y sangre. Así es. Una opinión. Sí, es muy importante, Rubén. Por ejemplo, el pacto que estamos mencionando anterior de sacrificios, que se fue establecido, ese pacto primero quedó, por decirlo así, con la venida del Señor Jesucristo. Isaías lo profetizó. Él lo anunció acerca de cómo iba a ser ese cordero, cómo iba a ser inmolado, cómo iba a ser tratado, cómo iba a ser sacrificado, despreciado. Y aún Él lo menciona y dice: como cordero mudo fue llevado al matadero. Así es. Un sacrificio, una vida que se dio por todos nosotros. Así es. Para darnos vida, para darnos redención, para darnos comunión, para darnos... Y en el libro de Hebreos, Rubén, hay una parte muy importante que a mí me llamó la atención al estudiar acerca de esta plática que tenemos en este día. Y en Hebreos 8:6 lo menciona y dice: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto. Así es. Establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, sacrificado al 100% como Dios quería que se sacrificara, sin mancha, sin defecto, que no hubiera sido quebrado, porque Israel quebró el pacto con Dios, lo despreció. Por eso menciona: porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. ¿Cuál segundo? Así es, sí. El sacrificio de Cristo. Así es. La redención que trajo el Señor a la humanidad para salvarnos a cada uno de nosotros, nuestras almas. Y como tú lo mencionabas, el sacrificio, cuando uno cree y acepta al Señor como nuestro Salvador, hay una manifestación en cada uno de nosotros que se llama el primer paso de obediencia para tomar el bautismo, del cual se habló un momento, Rubén, donde aquellos pecados son perdonados legítimamente cuando hay autoridad de Dios y se invoca el nombre de Jesucristo legítimamente, y aquella agua que está en aquella pila bautismal, o donde haya espacio en el mar, en los ríos, como lo vemos en nuestra iglesia, que no porque, o con una pistolita ahí como algunos lo hacen, no. El bautismo legítimo de Dios, que corresponde también a este sacrificio, manifiesto en aquella pila, en aquella agua, que simbólicamente es la sangre del Señor, que perdona y limpia nuestros pecados. Ahora, por la debilidad del hombre, desde luego, una vez que se convierte al Señor, se supone que mientras estemos revestidos de esta materia, que está sujeta a una ley de pecado, por consiguiente a muerte, entonces el hombre ocupa de alguna manera volver a reivindicarse delante de Dios. Así es. Así es. Esta es, digamos, la importancia que le da la Iglesia de la Luz del Mundo. Amén, así es. A este evento. Esta copa, pudiéramos decir, ¿no?,
esta copa es el nuevo pacto en la sangre del Señor. Así es. Y la orden de él fue hacer esto En memoria. todas las veces que la bebieres. En memoria de mí fue la orden que le dio a sus discípulos. Así es. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Aquí hay algo interesante. El mandato, desde luego, fue convertido, vamos a llamarle, en la parte fundamental de los que creyeron en su doctrina. Y desde luego, la única forma de permanecer en comunión con el Creador de todas las cosas. Así es. De ahí la importancia que le dieron a esta celebración, en donde desde luego los participantes, la iglesia primitiva, que era en su momento, Así es. pues al hacerlo en memoria de él, anunciaban la muerte del Señor y a la vez Así es. sus pecados les eran perdonados. Así es. En este caso estamos haciendo mención, estimado radio escucha y televidente, lo que viene siendo en los tiempos, digamos, actuales. Vuelvo a repetir, hace un momento escuchábamos a la introducción las trompetas. Habló René con respecto, digamos, a cómo corrían los correos en aquel entonces, los voceros, las invitaciones que decían llegar para una santa convocación, porque el pueblo necesitaba redimirse de sus pecados y tenían que hacerlo a través de un cordero. Cuando ya está presente Cristo en el nuevo pacto, se establece el nuevo orden. El nuevo orden era, desde luego, participar del pan y del vino Así es. en esa última cena para poder redimirse, digamos, de todos sus pecados. Es aquí en donde la iglesia de la restauración, la luz del mundo, estamos hablando en el apostolado de la restauración, en sus casi 100 años de existencia. Así es. Y 90 celebraciones, convocaciones, vamos a llamarle para esta memorial, ha sido de tal importancia Así es. que se repite, vamos a llamar, esos segmentos de la historia que vivió Israel, Así es. en donde, digamos, los correos salen, digamos, a todas partes del mundo. Así es. En este caso a más de 60 naciones, Así es. en donde se invita a una santa Así convocación. es. Hoy, estimado radioescucha y televidente, desde luego queremos hacer una observación. Quienes no entienden, quienes no conocen el proceso y sobre todo el celo de los hombres de Dios para poder celebrar un evento de esta naturaleza, lo pueden ver como una exageración, como algo realmente que no corresponde a nuestro tiempo. Así es. Se pudiera decir, bueno, ¿y por qué tiene que ser exactamente, digamos, a través del pan y del vino, no tomando en cuenta en dónde radica el valor, vamos a decir, de esa participación? Así es. Porque el pan no deja de ser pan. El vino no deja de ser vino. Así es. Y al ingerirse, pues automáticamente, como cualquier alimento, digamos, en su momento es también desechado. Así es. Pero, ¿qué es lo que hay, digamos, dentro de la esencia de esa celebración? Y es aquí donde me gustaría, para nuestros radioescuchas, hacer esta reflexión. Así es. En esta ocasión, a diferencia de todos los años anteriores en que se llevó a cabo esta celebración, pues hoy cambió totalmente el panorama. Así es, Roberto. Porque somos testigos, por ejemplo, en las santas convocaciones que se han hecho en años anteriores, Así es. como hasta 600,000 personas. Amén. Es increíble, ¿no? Amén. Sí. Hasta cierto. 600,000 personas Así es. se daban cita, digamos, al templo sede de la luz del mundo, Amén. para poder, digamos, llevar a cabo esta santa convocación. Así es. Un mes antes se envió precisamente, digamos, ese correo, esa invitación. Así es. Y llegó por todos los medios. Ahora actualmente con los de actualidad, a través de emails, a través, digamos, de plataformas, a través Así del es. correo, a través de teléfono, a través de cartas. Bueno, la invitación se hizo para los más de 6 millones Así es, Roberto. de feligreses. Eso era, digamos, en tiempo atrás. Hoy estamos en un tiempo, digamos, de pandemia, Así es. en donde parte de la enseñanza apostólica es que tenemos que tener, digamos,
que sujetarnos a las disciplinas que establece, digamos, este caso, el Centro de Medicina, las autoridades sanitarias, las sanitarias, cómo se tiene que hacer, guardar distancias, tener, digamos, vacunas, estar, digamos, con tapabocas. Bueno, cambió totalmente el panorama, porque ¿cómo poder reunir, digamos, a 600,000 personas en un lugar, si era Guadalajara, en donde las enfermedades están a la orden del día? Así es. Estamos entrando dentro de una nueva época, una nueva, digamos, embestida de este tipo, digamos, de enfermedades. Así es. En donde es imposible poder hacer una aglomeración. Así es. Si aún en los templos, vamos a decir, se está, digamos, marcando una distancia, ¿no? Debido cuidado. En donde si el templo es para 400 personas, pues tienen que estar nada más, digamos, unas 100, por decir algo, bien esparcidas, ¿no? Estamos hablando de una situación que ha dificultado a que volvamos a tener en este momento una experiencia como hace, digamos, 4 o 3 años todavía, que es una de las últimas que se llevó a cabo hace 3 años, en donde todavía vimos un gran grupo de 400,000, 500,000 personas en esa reunión. Actualmente, digamos, en estas 9 sedes, que aquí es donde entra, digamos, 11 sedes que se llevaron, digamos, en este caso, digamos, en donde en estos momentos se está, digamos, llevando a cabo la celebración de lo que es la Santa Cena. La bienvenida es el tema que estamos ahorita abordando, en donde, pues no sé, tenemos, digamos, varios países, digamos, en Oceanía, fue nombrada, digamos, Australia y Nueva Zelanda. En Asia, digamos, Israel, Japón, India, China, Filipinas, en África encontramos, digamos, a Holanda, en Europa, Inglaterra, Alemania, en el Mediterráneo, Bélgica, Italia, en España. Estamos hablando de países en donde hay una gran cantidad de templos. Así es. En cada lugar, y que distinguen sobre todo, digamos, a lo que viene siendo que esto no lo ha podido frenar el mundo religioso y aquellos que pueden estar, digamos, inconformes con el desarrollo de una festividad de esta envergadura, porque realmente estamos hablando de una situación que es interesantísima para esta iglesia, para esta institución. Háblenme ustedes un poquito de lo que viene siendo la fe, en el aspecto de ver esta festividad como dentro de un nuevo pacto que los lleva, digamos, a la renovación, por decir, del perdón de los pecados, para tener la oportunidad del reinicio de una nueva vida delante de Dios. Así es. En eso hay la seguridad, la convicción en la Iglesia de Luz del Mundo, de que al participar de este evento se alcanza esa bendición. Así es. A ver, mira, Rubén, qué importante, ¿verdad? Dices algo muy bonito para la Iglesia del Señor. Voy a tomar un poquito atrás lo que decías, eso de la bienvenida. Anteriormente, pues, veíamos los que pues tienen la posibilidad de estar viajando constantemente para Guadalajara, pues iban a ese lugar y se les hacía la invitación, ¿verdad?, por medio de la ceremonia de bienvenida, y solamente pasaban los delegados con su bandera al interior del templo. Llegando, ¿verdad?, este tiempo, pues se les sigue dando esa bienvenida a cada uno de esos lugares. Y qué bonito que ahorita, pues, a ellos no los escuchábamos alegrarse o decir, estamos aquí en la festividad, solamente pasaban. Se les daba un realce al lugar donde ellos estaban, se decía cuántas iglesias había en ese lugar, y todo así sucesivamente con cada una de las delegaciones que iban llegando. Ahorita en esta ocasión, todo, como decías tú, ha ido cambiando, pero de igual manera la Iglesia del Señor, en la obediencia
y en el cuidado que hay del apóstol del Señor, no sé, es un poco diferente, pero se sigue uno llevando ese gozo, esa importancia tan bonita. Ahorita vimos a cada uno de nuestros hermanos en el lugar donde están con su bandera, unos hablando inglés, francés, portugués, en el idioma dando unas palabras, y en esta ocasión pues nosotros pudimos oír ese gozo, porque anteriormente pues lo veíamos, o los que estaban presentes veían que entraban con ese gozo, no podían dedicar una palabra, pero ahora sí, se llevó a cabo esa ceremonia de bienvenida, y no solamente, ¿verdad?, en las 11 sedes, sino en cada uno de los hogares, porque se está cuidando por parte del apóstol del Señor, se está llevando ese cuidado de que cada miembro de la iglesia del Señor esté presente en la Santa Cena, aunque sea en su hogar. Fíjate que esto realmente pues llena de admiración, como periodista lo puedo decir, que haya, digamos, esa unidad, esa comunión tan perfecta, en donde, por ejemplo, en Sudamérica estuvo Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay, dentro de lo que fueron las celebraciones en ese lugar. En lo que fue en Centroamérica está Bélgica, está Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá. En el Caribe está Curazao, precisamente República Dominicana, Haití, Puerto Rico. En Norteamérica, pues Canadá, Estados Unidos. En México, casi todos los estados. Y el nuevo país que se acaba de añadir, que es Dinamarca. Qué bonito. Entonces, estimado radioescucha y televidentes, una última palabra nada más, René. Te despides, saludas y... Sí, nomás invitarlos a que sigan sintonizando su programa, Rubén, de Claro y Oscuro, y que pues en las transmisiones que nuestra iglesia, La Luz del Mundo, tiene continuas, pues nos visiten, se tomen el tiempo para ver cómo la iglesia realiza este tipo de actos que son muy sagrados y muy importantes para cada uno de nosotros. Cristiano, Pues, una última palabra. Solamente agradecerles a cada uno de los radioescuchas. Para nosotros es muy importante dar a conocer, nos hace falta tiempo, digamos, para extender el tema, porque el tema es muy amplio y quisiéramos darles a conocer todo, muchos detalles, muchas situaciones que estamos, muchas cosas que se tienen a veces preparadas para darles a conocer a cada uno de ustedes, pero por el tiempo no se puede. Esperamos que sigan en sintonía con el programa de Claro y Oscuro. Se despide Cristian Ávila. Acudan a las redes sociales, hay varias plataformas, sobre todo de la Iglesia de la Luz del Mundo, Claro y Oscuro, que está presente en estas precisamente festividades, y convénzase por usted mismo. Esto tiene un fondo realmente muy místico, muy espiritual, que para poderlo entender hay que investigar. Por ahí visítenos, háganos alguna pregunta, raguila05@aol es el correo donde usted puede tener algunas respuestas a sus inquietudes. Un placer haber compartido con ustedes. Pásenla bonito en compañía de sus familias. Gracias y Dios les bendiga. Estás escuchando Claro y Oscuro, con cobertura en los siguientes estados: Washington, D.C., Maryland y Virginia. Escúchanos los sábados a las 12 del día en Radio Poder 1030 AM, en Delaware y Pensilvania, en Radio Poder 1590 AM, en New York, New Jersey y Connecticut. Escúchanos los martes a las 9 de la mañana en las estaciones de la cadena RCN 740 AM y 100.7 FM. Claro y Oscuro,